Queridos niños, que Dios me los bendiga. Qué alegría llegar a un nuevo fin de semana en el cual aprenderemos más de la palabra del Señor. Qué alegría es transmitir estas clases por medio de estas redes y esperamos que estas lecciones lleguen a ustedes, sean de mucha bendición para su vida. En el nombre de Jesús vamos a orar para comenzar este día. Amado Padre, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias porque una vez más nos tienes reunidos para poder aprender más de tu palabra. Te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría de lo alto para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en este hermoso día. Señor, te pido que tú abras la mente de cada niño, de cada alumno que esté viendo esta lección, que pueda aprender más de ti y que tu nombre sea glorificado en todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como muchas veces les hemos hablado ya de muchas maravillas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Yo creo que si yo les preguntara a cada uno de ustedes si se recuerdan de un milagro que Jesús hizo o de algo tan especial, ¿verdad? Maravilloso que Dios hizo, y yo creo que no alcanzaría para que todos los niños me dijeran qué tantas cosas lindas y maravillosas Dios hizo cuando estuvo en este mundo. Y saben lo bueno de todo, que Él sigue obrando como lo hizo ayer, lo hizo hoy y lo hará mañana, ¿verdad? Porque Él es el mismo. Qué bueno, qué alegría estar con ustedes, y quiero recordarles, para no ir tan lejos, ¿verdad?, de alguna lección que se les ha dado en alguna ocasión de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Ustedes recordarán esa lección cuando Jesús, viendo la gran multitud de personas que estaba escuchando su palabra, Él tuvo compasión de ellos y multiplicó con su gran poder y su misericordia, multiplicó esos panes y esos peces de tal manera que le dio a comer a esa gran multitud. Ese fue un gran milagro, una gran maravilla que Dios hizo, pero hoy veremos algo parecido, y su tema es, el tema de hoy es la pesca milagrosa. A ver, niños, todos juntos repitiendo: la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Así que ustedes dirán, ¿y qué sucedió en la pesca milagrosa? Dice que un día Jesús iba de camino, pero recuérdense que a donde quiera que él iba había mucha gente que lo seguía, multitudes de gente que lo seguían, porque a ciencia cierta no sabemos nosotros por qué, pero posiblemente muchos sí les gustaba escuchar de la palabra del Señor, por lo cual ellos iban a donde quiera que iba Jesús. Otros iban por la curiosidad, que querían saber qué iba a hacer Jesús ese día, ¿verdad? Si iba a hacer algún milagro o qué iba a hacer de extraordinario. Ellos querían darse cuenta, ¿verdad? Algunos por curiosos iban detrás de él, pero lo cierto es que en esa ocasión Jesús iba de camino y detrás de él iba una gran multitud. Recuérdense que Jesús fue humano igual que tú, igual que yo. Él se humanó por amor a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces Jesús se cansaba porque era humano, se cansaba, pero las personas no le daban el tiempo, chance de que él pudiera descansar. Pero dice que en ese entonces Jesús iba y la multitud le seguía y le seguía para escuchar de la palabra del Señor. Y cuando Jesús llegó junto al gran lago llamado Genezaret, vio algo a la orilla del mar, a la orilla del gran lago. ¿Y qué creen ustedes? Ahí vio dos barcas, vio él ahí, y algo otras que habían por ahí, pero en especial vio esas dos barcas, y podríamos poner nuestra barca, sí, va, que estaban las barcas ahí, ustedes las conocen, ¿verdad? Porque han ido a los puertos y se dan cuenta cómo son las barcas para poder transportar a gente de una esquina a otra esquina, así. Entonces Jesús, cuando vio las barcas, se acercó a una de ellas, y los hombres que estaban ahí, les voy a dar sus nombres, era Jacobo, Juan y Simón, ¿verdad? Juan, Jacobo y Simón. Dirán ustedes, ¿y quién era Simón?
Pues quiero explicarles que Simón era también un discípulo de Jesús llamado Pedro, pero le llamaban Simón. Entonces estaban estos tres hombres y cuando Jesús vio las barcas ahí, le fue a hablar a Simón y le dijo: Simón, trae tu barca un poco más a la orilla. No tan a la orilla, pero sí todavía en el agua abajo. Entonces dirán ustedes, ¿para qué quería la barca Jesús? La idea de Jesús fue que se subió a la barca y me imagino que por la mente de las personas pasó: Jesús se va a ir al otro lado y nos va a dejar aquí plantados. No nos va a enseñar hoy de su palabra. Posiblemente así pensaron ellos, ¿verdad? Pero no. Jesús dice que se sentó en la barca y desde ahí empezó a hablarles de la palabra del Señor, ¿verdad? A darles el mensaje que estas personas necesitaban, ¿verdad? Y la gente atentamente estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Darnos cuenta de eso. Pero estaban atentos todos escuchando. Pero los otros discípulos, ¿saben qué estaban haciendo? No se habían dado cuenta de que Jesús andaba por ahí. Así que se pusieron a lavar sus redes en la orilla del lago, se pusieron a lavarlas, porque saben, ellos andaban pescando ahí en ese lugar. Dice que habían pasado toda la noche pescando y tirando sus redes, como antes. Yo me recuerdo que algunos muchachos que se iban a pesca llevaban sus varas con unos anzuelos y las tiraban y luego traían un pescado. Ay, qué bonita debe haber sido eso, ¿verdad? Y muchos, a mí me contaban que hasta llevaban sus ollas y allá en la orilla del lago preparaban sus caldos de pescado bien fresco. ¡Hala, qué delicioso! ¿Ah? Pero entonces sucedió eso con los discípulos que no habían pescado nada, ya se habían cansado, así que estaban lavando sus redes, ¿verdad? Estaban lavándolas para guardarlas y regresar de nuevo a casa. Pero ¿saben algo muy especial que pasó? Es muy interesante escudriñar la palabra del Señor, porque ahí nos damos cuenta que en ese entonces ellos, cuando terminó la prédica, cuando Jesús terminó de dar su sermón a esas personas, le volvió a hablar a Simón, que era Pedro. Simón, boga adentro. No le dijo, saca más tu barca y vámonos. No, boga adentro, ven adentro, más adentro, y echa la red. Y Simón se quedó así. ¿Será posible? Pero como siempre, Simón, que era Pedro, era muy atrevido, ¿verdad? Él era muy atrevido, andaba en todo, ¿verdad? Pero siempre le entraba algo de duda, como a nosotros hoy en día, ¿verdad? Y no es bueno. Entonces, pero Pedro reaccionó y le dice: Señor, ¿cómo es posible? Si toda la noche, le dice, toda la noche hemos estado trabajando, tratando de poder pescar algo y no pudimos lograr nada, le dice él así angustiado, afligido, ¿va? Pero sabes, como tú lo has ordenado en tu palabra, yo tomo la red y la voy a echar a la mar. Y tiró la red a la mar. Y ¿saben qué se sucedió de extraordinario? Que cuando Pedro empezó a jalar la red, no podía. Pedro decía: ¿será que se trabó en alguna piedra? ¿Será que alguna ballena se metió en la red? ¿O un tiburón? Porque no podía jalar. Él jalaba fuertemente y no había modo que se pudiera venir la red del mar. ¿Qué estará sucediendo?, dijo Pedro. Pero él siguió jalando constantemente con fe en Dios, ¿verdad? Que es sobre todo lo que nosotros debemos de tener. Siguió jalando y pidió ayuda a los otros discípulos y empezaron fuertemente a jalar. Y así ya venía la red, ¿verdad? ¿Cuál fue su sorpresa?
que cuando sacaron la red estaba llena, pero llena de pescados. ¡Qué sorpresa para los discípulos y qué alegría, ¿verdad? Porque imagínense, habían pasado toda la noche y no lo habían podido lograr. Pero en esta ocasión sucedió así porque Dios estaba con ellos y Él había hecho un milagro, ¿verdad? Había hecho una gran maravilla, ¿verdad? Para que ellos se dieran cuenta nuevamente del poder y la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Así que todos se quedaron así, pero asombrados, sorprendidos, asustados, ¿verdad? Hasta miedo les dio, ¿verdad? Y como les digo que Pedro era bien atrevido, le dice: vete de aquí, Jesús, porque yo soy hombre pecador. Él reconoció su bajeza, su pecado delante de Dios, ¿verdad? Su falta de fe. Y le dijo: vete, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús se le quedó viendo y viendo a los otros dos discípulos, como yo les decía que estaba Jacobo, Juan y Simón, ¿verdad? Eran tres. Entonces Jesús viéndolos se les quedó viendo fijamente y les dijo: vengan, vengan, síganme, ¿verdad? Pero en especial se dirigió a Pedro, porque le dijo: Simón, ven, no temas, porque Pedro tenía miedo de lo que estaba viendo, porque se dio cuenta que estaba ante la presencia de su maestro, el Rey de Reyes, ¿verdad? Y tuvo temor, ¿verdad? Porque había tenido algo de falta de fe. Entonces Jesús le dice: ven, Simón, ven, ven. Quiero decirte que desde hoy tú serás pescador de hombres. Y ahora dirán ustedes: ¿por qué pescador de hombres? ¿Acaso los hombres van a estar en el lago y va a venir Simón y los va a traer con su red? No, pero es algo parecido, ¿verdad? Porque Dios le estaba dando una misión a Pedro, ¿verdad? La cual también te dejó a ti y me dejó a mí, ¿verdad? Porque dijo en su palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Yo creo que como niño tú puedes hacerlo. Y el afán nuestro de cada día tiene que ser preocuparnos por las demás almas que no han conocido de Dios. Eso es pescar almas para que se arrepientan de sus pecados y lleguen al conocimiento de Jesús, ¿verdad? Eso era lo que Pedro tenía que hacer. Y saben, Simón y los otros dos discípulos siguieron a Jesús y cumplieron lo que Jesús les estaba ordenando, porque en su palabra podemos ver nosotros que en Hechos 2:41, ahí se narra el primer discurso de Pedro. Ahí estaba cumpliendo la misión que Dios le había mandado. Él ya estaba predicando de la palabra del Señor y era como estaba pescando hombres para que sirvieran a Jesús, pescando almas, ¿verdad? Eso era lo que estaba haciendo Pedro. La palabra del Señor dice que en su primer discurso que tuvo, Pedro se convirtieron como 3,000 personas. Imagínense, qué alegría, ¿verdad? Así como Dios le permitió llenar la red de peces, Dios estaba respaldando el ministerio que Pedro tenía en la evangelización. Y así como Pedro lo hizo, tú y yo lo podemos hacer. La palabra del Señor en otro pasaje de Hechos también nos dice, en Hechos 4, del 1 al 4, nos narra que en su segundo discurso, Pedro hizo que se arrepintieran más o menos 5,000 personas. Ay, qué lindo, qué maravilla.
Qué lindo trabajo el que Dios le dio a Pedro, ¿verdad? Y a sus discípulos. Y nos lo dio a nosotros, porque en su palabra está. Como les dije, ¿verdad? Por tanto, id y predicad el evangelio. Toda criatura. Es nuestra responsabilidad de la que las demás almas se salven. Tú dirás, si yo soy solo un niño, yo no puedo hablar de la palabra de Dios. Claro que tú puedes. Tú has escuchado muchas lecciones del amor de Dios, de las cosas grandes que Dios hizo estando aquí en la tierra y que las sigue haciendo el día de hoy. Si tú confías fuertemente en Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y puedes hablarles del amor de Dios a tus tíos, a algunas personas de tu familia que no conocen de Dios, y luego a las personas de allá afuera, a tus compañeritos de escuela, tus compañeritos de juegos, a tus primos, a cualquier persona que no conoce de Dios. Tú puedes dar un buen testimonio y hablarles del amor de Dios. Así es como tú y yo nos vamos a convertir en pescadores de hombres, que es lo que Dios quiere, como lo dijo con Pedro y sus discípulos, que los haría pescadores de hombres. Era de almas, ¿verdad?, que se iban a arrepentir. Así que nuestro tema de esta mañana dice, la pesca milagrosa. Nuevamente, la pesca milagrosa. Y nuestro texto lo encontramos en San Lucas 5:10b. Y dice así, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué lindo, ¿verdad?, que tenía así, ¿verdad? Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. San Lucas 5:10b. Te invito a que tú abras tu Santa Escritura durante la semana. No esperes que se llegue el día domingo, porque Dios se pone feliz cuando tú agarras a media semana tu Biblia y lees, aunque sea un capítulo o aunque sea un versículo que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para tu vida espiritual. Sabes que las plantas se mueren si no les echamos agua diaria, por lo menos a cierto tiempo, cada 2 días. Así es nuestra vida espiritual. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no oramos, nuestra vida se va debilitando hasta que llega a morir. Y eso qué triste sería. A Dios no le agrada. Así que Él quiere que tú y yo escudriñemos su palabra y vayamos allá afuera y llevemos las buenas nuevas a aquellos que no conocen de Dios. Espero que hayas aprendido de la palabra del Señor en esta mañana. Que el Señor te siga bendiciendo y que tengas un buen domingo bendecido para la gloria de Dios. Feliz tarde, que Dios te bendiga.